Ahí sí. Gloria a Dios. Mira, ¿ves? O sea, el grupo, lo que se trata aquí sobre todo es liberación, porque eso es parte de la liberación. Cuando Dios Claro. comienza a hacer la obra en la persona, el Señor comienza a quitar. A nosotros de orar, de pedirle a Dios, Señor, lo que hay demasiado, lo que no te agrada de mí, va quitando y el Señor lo va haciendo, va contestando. Pero como te decía, es parte de la liberación, porque lo que a nosotros nos gustaba y lo que no es agradable para Dios, pues Dios lo va quitando y va moldeando ese vaso. Pero como te decía, es verdad que es al paso, no es obligatorio, pero como es parte de la palabra, cuando tú tienes un novio y quieres hacerle agradable a ese novio, tú quieres hacer lo que te diga, si él te dice párate de pestañas, el novio, tú quieres estar con el novio día y noche, tú incluso haces lo que te diga el novio porque estás enamorada. Yo veo así la relación con Cristo Jesús. Es ese novio perfecto en el cual tú te entregas tu vida, entregas tu corazón, estás tan enamorado que estás dispuesta a lo que Él te pida. ¿Entiendes? Entonces, es bonito que tú digas eso, que tienes esa relación. Y como te decía, poco a poco Él va a ir cambiando, como cada uno de nosotros fue liberando, pero lo que yo decía, necesitamos ese encuentro. Era lo único que llegamos a esa, a esa conclusión. Por eso comenzamos a hablar de esa palabra. Pero mira, me gustaría contarles un testimonio que pasó en el hospital psiquiátrico la semana pasada. Y es para que tú veas, o sea, tiene que un poquito que ver. En la semana pasada en el hospital psiquiátrico nosotros fuimos, pero la persona por la que fuimos a orar, ya se había orado y todo. Y resulta que el Señor me dice que vaya a otra habitación, a otro número. Y entonces fuimos a esa habitación. La persona estaba alejada del Señor, pero vivía muchos años con depresión. ¿Qué te quiero decir? Que esa persona, a pesar que estaba amando a Jesús, buscando a Jesús, todavía seguía viviendo y no había sido libre. Y entonces yo le puse mucha atención y me decía hace mucho tiempo, desde que era una niña, tengo esos problemas de depresión. Lastimosamente, ella estuvo allí, pero no recibió ayuda, tal vez porque alguien no tenía, la iglesia no contaba tal vez con esas personas que podían ayudarle en el momento, o tal vez el desconocimiento, o alguien que en el momento que ella hubiera podido recibir un consejo o orar por ella, o tal vez buscó solamente la solución en un medicamento. Pero mira, como yo le decía a esa persona, tú puedes irte a Brasil, a Colombia, puedes venir acá a Suiza y lo que te persigue espiritualmente va a seguir persiguiendo a la persona, como en el caso la depresión. Nosotros vemos que Dios no quiere ver a sus hijos depresivos. Vemos que el Señor es el que se interesa a liberarnos cada área porque quiere vernos felices, quiere vernos libres, quiere vernos gozosos, quiere que seamos como madres, tener nuestros hijos saludables, nuestros hijos también libres, que no dependan de, no sé, de drogas, que dependan del alcohol. Porque la dependencia a alguna adicción, sea drogas, a sexo, ves que hay un cautiverio, justamente íbamos a estudiar eso hoy, los cautiverios, pero como Dios nos cambió, tal vez era algo importante lo que estamos hablando, que tal vez no solamente era para ti, era tal vez para mí, para otra hermana también que está reunida, y que tal vez era necesario que habláramos de esto. Y, y mira, esta persona, yo le expliqué, yo le dije, mira, necesitas a Cristo Jesús, porque donde tú vayas va a seguir la misma dependencia o intentar a cada vez suicidarse, porque no era la primera vez que intentó suicidarse. Entonces yo le expliqué, por eso te decía, le dije, mira, entonces la otra hermana le dijo, el ministerio de la hermana es liberación. Entonces se le comenzó a explicar de que tal vez, porque ella estaba escuchando, mira, era una persona que aceptó a Jesús, estaba apartada, tal vez porque ya dejó de congregarse, se fue enfriando, seguía creyendo en Dios, pero ya no estaba congregándose, ya tal vez no, su oración tal vez puede ser de 5 minutos, pero ya no estaba en comunión. Y entonces ella dijo, no, lo mismo que decía, yo me siento sucia,
yo cuando esté limpia voy a volver a Jesús, porque yo le decía, ven, Jesús te está esperando los brazos abiertos, vuelve a Él. Y ella decía, no, no, porque he cometido muchos pecados. Yo le decía, mira, yo no te puedo libertar. Pastor no te puede libertar, pero quien te puede libertar y romper tus cadenas es Cristo Jesús. Yo le decía, mira, simplemente somos instrumentos y yo creo que Dios nos trajo a este hospital psiquiátrico fue por ti, porque le dije, tan grande es el amor de Dios que el Señor, imagínate, le digo, nosotros podríamos decir que estamos perdiendo el tiempo, pero yo sé que el Señor dijo, vayan a la habitación 14. Porque si no, ¿por qué el Señor va a decir, insistir a 3 ocasiones de venir a tu habitación? Entonces la muchacha decía, ella comenzó como a escuchar. Yo le decía, mira, Dios es capaz de mover cualquier persona de otro lugar con tal de hablar. Nosotros somos, hay que entender que Dios va a utilizar una persona para darte un abrazo, un consejo, darte tal vez, no sé, una palabra que necesitas en ese momento. Y Dios va a utilizar, si no te habla el mismo Señor, va a utilizar a alguno de sus hijos. Y entonces, al final, tanto hablar con la muchacha, ella decidió de, de reconciliarse con el Señor. Mientras estaba reconciliando, ella decía que no, porque su corazón estaba frío, que ya no sentía a Dios, que Dios la había abandonado. Y yo le dije, Dios nunca no nos abandona, nunca, nunca. Él siempre va a estar a nuestro lado. A pesar que nosotros seamos fallos y pecadores, el Señor nunca va a fallar. Y mientras estaba orando, haciendo la oración de reconciliación, o mejor dicho, lo que yo digo, volver a aceptar a Jesús, ella comenzó a renunciar y comenzó, mira, es que nosotros no podemos limitar a Dios. Nosotros pensamos que Dios solamente se va a mover en una iglesia. Y mira, gloria sea el nombre del Señor, que en el momento que se le comenzó a imponer las manos, porque el Señor me decía, impone la mano en el corazón, porque el Señor me decía que su corazón se había endurecido. Cuando yo estaba poniendo la mano en el corazón, yo sentía mi mano que estaba quemando. Y cuando comencé a acercarme, su corazón comenzó a quemar. Y lo mismo que yo estaba sintiendo, las otras personas que estábamos ahí, comenzamos a sentir la presencia de Dios. Ella fue bautizada en lenguas. Ella recibió el Espíritu Santo. Lo que a mí más me impactó y lo que hizo que ella viera el poder de Dios es que ella decía, yo voy a venir, voy a volver a Jesús cuando esté limpia. Yo le decía, nadie viene a Jesús, porque si no tú vas a quererte limpiar por tu propia fuerza. Pero hay que entender que no es en tu fuerza que somos limpios, ni somos salvos en nuestra propia fuerza, ni por nuestras propias obras. Es por el poder de la sangre de Jesús que somos limpiados, remaseka, tarabasaya, nuestros pecados. Es la sangre de Jesús que nos lava, la sangre de Jesús que nos limpia. Entonces, cuando ella escuchó eso, ella aceptó, se reconcilió, el Señor Jesús la bautizó y se sentía el fuego. Ella comenzó a temblar y el Señor la comenzó en ese momento, la comenzó a liberar. Y a mí me impactó. ¿Por qué? Porque se le había hecho 2 o 3 oraciones de renuncia, renuncia a la muerte, al suicidio, porque eran las cosas que el Señor me iba poniendo. Y mira, en ese mismo momento, el mismo Dios la estaba libertando. Y para nosotros, pues yo digo, con Dios no hay límites. Dios tiene tanto poder que yo le decía, tú ves, ella lloraba, lloraba y lloraba y lloraba porque me decía, siento el fuego. Y seguía hablando en lenguas, en lenguas, en lenguas. Y yo decía, gloria a Dios. Y ese es el Dios que servimos. Entonces, por eso te decía, importancia, lo que tú me decías que tú estás viviendo, de ser libres en una área. Unos Dios le va a quitar la droga, a otros el alcohol, la cerveza, el cigarrillo. Poco a poco, sí, es verdad, en el tiempo, en el momento de Dios, que la persona sea convencida por la palabra de Dios. Porque hay gente que va a decir, pues no está en la palabra de Dios el dejar la droga, no está en la palabra de Dios de que no hay que tomar alcohol porque mismo Jesús convirtió el agua en vino. Y bueno, para el pecado tenemos muchos pretextos. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, el mismo Señor te va hablando y te va diciendo, hija, eso no. Mi sierva, eso no.
y poco a poco. Y es verdad lo que tú dices, o sea, pero simplemente nosotros decíamos que es importante de orar los unos por los otros. Y sí, que Dios coloque ese deseo en tu corazón para que en el momento que Dios coloque ese deseo para que, digamos que el Señor quisiera usarte en ti para que tú oraras por gente enferma, por gente para resucitar muertos, digamos que Dios te quiere usar, no sé, simplemente para interceder y hacer milagros a través de tu vida. Pero nosotros, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, como un, somos como un carro, pero sin motor. Tú puedes tener la carapas por fuera muy bonita y todo, pero el motor que va a hacer caminar ese carro, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos tiene que investir, nos tiene que ungir para poder ir a donde Dios nos quiera mandar. Porque el mismo Señor Jesucristo tuvo que ser investido del poder del Espíritu Santo para después ser conducido hacia el desierto durante 40 días y ser tentado como hombre. Entonces, vemos la importancia de obedecer a Dios y sobre todo de ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, en tu oración, mi amada, como en todos nosotros, Señor, bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Porque el mismo Señor dice, cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, no soy digno de ni cerrarle las correas de su calzado. Y dice, y Él es el que bautizará con agua y fuego. Bueno, más el fuego que lo coloca. Pero quiero decir, es un mandamiento y es importante que nosotros pidamos eso, seamos nuevos cristianos, seamos pedir esa sumersión en el fuego del Espíritu Santo para ser operativos para la obra que Dios tiene en tu vida como en mi vida. Porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Entonces, es simplemente eso. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, Él mismo nos va a capacitar y nos va a llenar de su Espíritu Santo y poco a poco nos llevará y nos conducirá a dejar el pecado. Amén. Así que quería contarle ese pequeño testimonio para que usted vea de que nosotros no podemos limitar a Dios y como una persona estando alejada de Dios, que tal vez tuvo que, como le decía, no quería clamar a Dios, pero Dios muchas veces te va a usar tu vida como mi vida para hablar de su amor y decir que Él es misericordioso. Amén. Es el que nos capacita. Y es importante recordarnos que es el Señor que nos capacita, cuando usted quiso ser bautizada, fue usted que quiso ser bautizada. Y fue el Señor que le capacitó, que le dio el momento, el día para que se bautice. Y como el Señor la usó hasta ahora, fue porque siempre usted tuvo ese deseo, esa voluntad de servir al Señor, de buscar al Señor. Por eso que está este pensamiento de preparación, de no, lo haré cuando estaré preparada, cuando me sentiré preparada. Como usted dijo, hermana, tiene razón, no es sobre nuestras propias fuerzas que podremos ser preparados. Es el Señor que nos capacita, porque si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, no llegaremos. Por eso que la palabra dice que Cristo es nuestra fortaleza. Y es importante de tener en la mente que mientras deseamos el Señor, mientras deseamos mantener esa comunión con Él, mantenernos cerca de Él, Él se va a ocupar del resto. Como dice la palabra, buscar a Él primeramente y todas las cosas os serán añadidas. Ahí también que nos va a capacitar como lo hace también en la metáfora del barro. Ahí nos capacita. Por eso que mientras uno tenga la voluntad, aunque otros fallen, aunque otros caen, mientras nosotros tengamos ese amor hacia nuestro Dios, no caeremos, porque si mantenemos ese fuego, esa búsqueda, el Señor va a seguir capacitándonos.
Eso quería apuntar. El hecho de ella pertenecer a este grupo, ya ella tiene el toque del Señor, amén. Dios tiene propósito grande con ella. Y Dios, a veces decimos